La sentencia del Tribunal Constitucional del caso Arsenio Guardia se emite exactamente en el momento en el que se instala el juicio en adelante, en un momento de palpitante coyuntura, en un momento político. En el caso de la familia Fujimori, siempre es un momento palpitante y siempre es un momento político, porque toda la vida ha habido un problema en cuanto uno pronuncia el apellido. Hoy, a la fecha, en el Tribunal Constitucional hay contratos desnaturalizados. Lo que tenemos es algunas locaciones de servicio, pocas. Yo estoy estudiando lo que hay, de allí podemos sacar una conclusión y quedarnos con aquellas locaciones estrictamente indispensables. Con los que no se van a quedar, podrían eventualmente demandar al Tribunal Constitucional para reposición. No creo, porque si se ha cuidado que sea una verdadera locación de servicio, no tienen por qué hacerlo. ¿La prescriptibilidad viola el plazo razonable? Habrá que ver, ¿no? Depende del caso. En el caso de lesa humanidad comprobada, hay unas normas y hay que respetarlas. ¿O la prescripción viola el derecho a la verdad? No, yo creo que la prescripción lo que viola es la ineptitud de un Estado. Entonces que nadie obedecería, sería el caos. Me parece que ese argumento no es válido en una sociedad que quiera actuar democráticamente, ordenadamente, pero nada de ese caso. ¿Cometieron abocamiento indebido cuando emitieron la medida cautelar en el caso de Andaldo De Vázquez? ninguna manera, de ninguna manera. No. Pero alguien podría decir, el Congreso ya había reconocido las competencias de la Suprema, porque apeló. Nosotros no hemos impedido competencia de nadie. Podemos cometer errores y de hecho los cometemos. El Congreso no es infalible, ni nosotros ni nadie. Todos nos podemos equivocar. Entonces, la misión del tribunal es que si en esos errores se están vulnerando derechos, salir en defensa de la persona que ha sido agredida de alguna manera. ¿El TC hoy es un órgano autónomo? Totalmente, y lo verán que a veces le daremos la razón al Congreso cuando la tenga y después no se la daremos cuando no la tenga. ¿El Ministerio Público es un órgano autónomo? Es un órgano autónomo, esperemos que en las leyes, esperemos que en la práctica también lo sea. ¿La Policía Nacional es un órgano autónomo? Y hay muchísimos buenos policías, muchísimos buenos militares. Lamentablemente los malos policías hacen mucho daño a toda la organización. ¿Es autónomo o le pertenece al Ministerio Bueno, del al Interior? Ministerio del Interior, claro. Por eso digo, la medida que el Ministerio del Interior es autónomo, también la policía en ese sentido es autónoma, porque depende del Ministerio del Interior. ¿Cómo están, amigos de LP Pasión por el Derecho? Bienvenidos a una entrevista más aquí en el programa Se Corre Traslado, programa donde trasladamos todas sus inquietudes académicas y entrevistamos a abogados y abogadas de alto perfil. Hoy contamos con la presencia de la doctora Luz Pacheco Zerga, actual presidente del Tribunal Constitucional, que ha tenido la gentileza de poder brindarnos las instalaciones del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, para poder responder a algunas inquietudes académicas y, por supuesto, contarnos cuáles son las principales prioridades al asumir la presidencia del TC. Le damos la bienvenida a la primera entrevista y muchísimas gracias por abrirnos las puertas del Tribunal Constitucional, doctora. Gracias también por la invitación, estoy muy contenta de poder conversar con ustedes y a través de ustedes a todas las personas que leen las publicaciones de LP. Lo dije bien, ¿verdad? Presidente del Tribunal Constitucional. Sí, porque presidente abarca tanto mujer como hombre. Vale, doctora. Sí. ¿Cuáles van a ser sus principales prioridades al asumir la presidencia del TC? Cuando asumí el cargo el pasado 4 de septiembre, yo manifesté que serían dos. La primera es la celeridad en la resolución de las causas judiciales y para eso contar más con la ayuda de la informática. Okay. Tenemos problemas porque hay más de 6.500 expedientes como carga y entonces no tenemos ningún auxilio ahorita, bueno, ya ahorita lo hemos implementado en estas semanas para poder hacer un seguimiento de causas que llevan a lo mejor un año en el tribunal y que están perdidas en ese maremar. Y ahora hemos perfeccionado sistemas de alerta para que en caso que un expediente esté más del tiempo previsto en manos de algún asesor, pues eso sea de conocimiento de las diferentes personas que van en la carrera de mando al respecto y se puedan poner soluciones. Eso por un lado. Y bueno, y no solamente ahí de alerta, sino también contar con la inteligencia artificial en lo que pueda facilitar. Por otro lado también estamos, y no es solo mi preocupación, sino de las otras entidades que ven justicia, como es la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, para que haya una interoperabilidad entre todas las instituciones. De modo que cuando llega el expediente judicial no solamente es suficiente que venga escaneado, sino que nuestro lenguaje informático sea compatible con el de ellos. Estamos trabajando también en esa línea para que de esa manera todo sea más veloz. Y el segundo campo es más bien ya sincerar los números de necesidad que tiene el tribunal de personal, lo que se llama el CAP, el cuadro de asignación de personal. Ya. La última actualización que se hizo es del año 2012. Entonces, con la actual carga no podemos resolver con la celeridad necesaria los expedientes que nos llegan. Entonces, ya hemos puesto en marcha hace una semana una comisión formada por funcionarios de diferentes áreas
del tribunal que están analizando todos los puestos, las funciones que tienen asignadas, la carga procesal que tenemos, para de ahí determinar cuántas más personas necesitamos para poder decidir con prontitud. ¿Van a analizar también el tipo de contrato que tienen este personal? Más que el tiempo de contrato, el tipo de contrato. Es decir, el tipo de contrato, por eso. Claro, ¿no? Hay un principio básico que tenemos que respetar en todas las instituciones del Estado. A igual trabajo, igual remuneración. El principio de igualdad es básico, ¿no? Para que no haya discriminación. Correcto. Entonces, yo entiendo, en el caso no nuestro, tenemos a unos trabajadores CAS, que hace unos años ya, un colegiado anterior dijo que no era inconstitucional, y hay muchísimos, no hay un número exacto de trabajadores que estén bajo este sistema, que le permita al Estado pagar menos beneficios que los que están bajo el régimen 728. Entonces, eso al menos no parece razonable. ¿Cuál es la única manera de solucionarlo? Que quienes estén en condiciones, mediante un concurso público, de demostrar que están capacitados para trabajar en el tribunal, pues puedan pasar al régimen 728, y los que no, se extingan sus contratos. Hoy, a la fecha, en el Tribunal Constitucional, ¿hay contratos desnaturalizados? No tenemos contratos. Lo que tenemos es algunas locaciones de servicio, pocas, pero para mí todavía, tenemos que poner la lupa más estrictamente para que realmente solamente haya aquello que es indispensable y que responda a su naturaleza. Hasta el momento ha sido así, es lo que tengo entendido, pero como le digo, yo estoy estudiando lo que hay para que de allí podamos sacar una conclusión y quedarnos con aquellas locaciones estrictamente indispensables. Y los que no, con los que no se van a quedar, ¿podrían eventualmente demandar al Tribunal Constitucional para reposiciones? No creo, porque si se ha cuidado que sea una verdadera locación de servicios, no tienen por qué hacerlo. Y en todo caso vamos a abrir concursos para que si esas personas aspiran a trabajar de manera subordinada, lo pueden hacer bajo el marco legal que corresponda. Ahora, son 6.500 expedientes en promedio, a ojo de buen cubero, pero nosotros única y exclusivamente conocemos a aquellos que salen por televisión. Tal cual. O sea, los que tienen más repercusión política, diría yo. Y parece que fuera lo único que nos ocupamos, y no. Pero son también aquellos casos en donde el tribunal se pone mucho más célere. Depende, ¿no? Ya quisiera yo ser más célere en muchísimos casos. Bueno, hay que decir que nos está atendiendo un feriado, un feriado laboral, no debería estar aquí, debería estar descansando, pero se ha tomado el trabajo de venir a las instalaciones del TC a atendernos. Le agradecemos muchísimo eso. Es que es verdad, la carga es muy grande y habrá cosas que vayan más lento. ¿Por qué? Porque hay plazos legales. Pero en lo que esté de nuestra parte, por eso mi urgencia es limpiar esas causas que tienen 2 años, 3 años en el tribunal, algunas, poquitas, pero ya es mucho. Con que haya una que se haya pasado el tiempo me parece excesivo, y esa es la mayor preocupación. Correcto. Hay algunas noticias que circulan en medios de comunicación que son de palpitante coyuntura, que a lo mejor el Tribunal Constitucional va a conocer en su momento. Por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Usted ya ha marcado una posición en medios de comunicación, y me parece que en un voto singular también. ¿En qué sentido? En el sentido de que los delitos de lesa humanidad prescriben. No, yo no me pronuncio de ese tema en concreto. Lo que yo puedo haber dicho en términos generales es que hemos vivido una época muy dura, en la época del terrorismo, y que en principio, cada caso, o sea, yo no pregono la impunidad, pero sí realmente que haya justicia, pero no venganza, por un lado. Por otro lado, pues sí, ya nos llegó a nosotros esta demanda de inconstitucionalidad respecto a esta norma, y la vamos a analizar con los plazos que establece la ley y resolverla tan pronto se pueda. Cuando indica usted venganza, ¿eso podría, sí, de alguna manera ser entendido o tener una lectura negativa para las víctimas? De todo tipo, ¿no? Yo creo hay víctimas de parte de militares que se excedieron y, sin duda, de parte de los terroristas. Entonces, yo creo que en ningún caso. Yo ayer he estado en la misa por la patria del Señor de los Milagros y veía la multitud, también vi la multitud el día anterior en la procesión y decía, un país de mayoría cristiana no tiene el odio en las venas, ¿no? Lo que busca es el perdón y el entendimiento y la justicia. Entonces, eso es lo único que yo me refiero. ¿La imprescriptibilidad viola el plazo razonable? Habrá que ver, ¿no? Depende del caso. En caso de lesa humanidad comprobada, hay unas normas y hay que respetarlas. ¿O la prescripción viola el derecho a la verdad? ¿La prescripción viola el derecho a la verdad? No, yo creo que la prescripción lo que viola es la ineptitud de un Estado. Eso es lo que viola. O sea, no hay derecho a que un Estado, por ejemplo, lo que caso a veces la condena del absuelto, ¿no? Yo he visto casos
En general, ¿no? Que una persona le absuelven, vuelven a, y dice, el superior dice, no, nulo, vuelve a juzgarlo. Va a otro juzgado, no señor, no hay prueba suficiente, absuelto. No, vuelve a subir, no señor, nulo, vuelve a juzgarlo. Claro, a la tercera o cuarta lo condenan. Pues ¿hasta qué punto eso es razonable? En otros países eso no se admite. En Estados Unidos solo una vez te pueden juzgar penalmente. Si ahí no te demostraron, ya nunca más te pueden juzgar. Entonces dependerá del modelo que tenga cada país. Ahora, hace poco también el tribunal ha resuelto el caso del doctor Arsenio Oreguardia y ha emitido un pronunciamiento muy interesante sobre el secreto profesional. ¿Puede contarnos un poco sobre ese caso, Manuela Escueta? Mire, ese caso tiene dos aspectos que me parecen muy fundamentales para todo ciudadano. El primero es que si un fiscal acusa a un ciudadano de cometer un delito que lo perjudica a ese fiscal, que sepa todo ciudadano que ese fiscal no tiene competencia para hacer la investigación. ¿Por qué? Porque si no se convierte en investigador, se convierte en acusador y en víctima. Entonces ya no hay la objetividad que pide la ley del Ministerio Público. Por tanto, en esos supuestos, si un fiscal acusa a alguien de estar obstaculizando su trabajo, tendrá que ser otro fiscal el que determine. Ese es el primer punto que me parece importantísimo para cualquiera. Y el segundo es que hay profesionales como el caso de ustedes, todos aquellos que guardan secretos que les han confiado sus clientes o sus pacientes, depende de lo que sea, pues si hay un allanamiento, ese profesional está en el deber, incluso si no cuidar ese deber, cometería un delito, de preservar esa fuente. Si un periodista, un abogado, un médico, entonces no podrá hacerse el allanamiento si no hay orden judicial firmada previamente por el juez, que además ha tenido que motivar cualificadamente la razón para autorizar el allanamiento y qué documentos se van a poder incautar en ese momento. No es carta blanca, no es impunidad, lo mismo, es tratar de preservar el Estado de Derecho en sus límites. Ahora, ustedes lo que han sostenido es que tendría que investigar un fiscal común el caso, no el propio fiscal Domingo Pérez. O sea, otro fiscal. Otro fiscal, exacto. Correcto. Es decir, no significa que el doctor Arsenio Oreguardia no haya eventualmente obstaculizado la justicia, porque eso se tendrá que investigar. Tal cual, eso se tiene que investigar. Lo que él nos manifestó en la audiencia fue que hubo el allanamiento, no solamente el abogado le enseñó todos sus libros que tenías ahí, sino le dijo, mire, los libros de contabilidad están en otra oficina, y lo llevó a otro lugar, vieron todo y firmaron un acto donde dijeron que no había ningún problema, todo ok. Y al día siguiente le llegó la notificación de obstrucción a la justicia. Entonces, claro, fue una cosa desconcertante, pero en cualquier caso, como bien dice usted, hay que investigar. Ahora, otro dato que vendría la pena aclarar en esta entrevista es que el fiscal Domingo Pérez solicitó, luego de la emisión de esta sentencia, y también en el escrito solicitó que se le excluyera de la investigación a Keiko Fujimori. ¿Tiene algún punto de relación esto, la sentencia del tribunal de ese caso Arsenio Oreguardia con las investigaciones de Keiko Fujimori? Tiene relación con todos los casos que haya ocurrido esta violación al derecho fundamental, en ese caso de defensa, ¿no? De la persona que haya sido afectada. He dicho en otra oportunidad que reducir el ámbito o el impacto de nuestras decisiones a la señora Keiko Fujimori es reducir el mundo a un pañuelo. O sea, le puede beneficiar a la señora Fujimori como a cientos de personas más. Entonces, si a ella se le favorece porque donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. No porque sea este apellido o el otro apellido, no se lo voy a dar, sea quien sea la persona. Si no, la justicia no sería ciega, ¿no? Como claro. la ponen. Lo cierto es que también los jueces constitucionales tienen un doble rol, ¿no? Un rol jurídico y un rol político. No, yo le diría, no. No es cierto, yo no comparto. Pero sí es una posición muy difundida, ¿es cierto? Cierto. Yo lo que considero es que nuestra función es jurídica con consecuencias políticas, que es distinto. Correcto. Pero yo no voy a decidir por razones políticas. Porque si yo decido por razones políticas, entonces ya no soy fiel a la misión que me han encomendado, que es custodiar la Constitución. Se lo pregunto porque alguien podría decir, la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Arsenio Oreguardia se emite exactamente en el momento en el que se instala el juicio en adelante. En un momento de palpitante coyuntura, en un momento político. Mire, en el caso de la familia Fujimori, siempre es un momento palpitante y siempre es un momento político porque toda la vida ha habido un problema en cuanto uno pronuncia el apellido. Entonces, yo creo que eso es muy relativo, muy subjetivo. Igual pasó cuando vimos el indulto. Nunca hubiera habido un momento adecuado, entre comillas, siempre hubiera sido problemático. Eso ocurre. Correcto.
Correcto. Ahora, sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori, ¿no se equivocó el Tribunal Constitucional al validar el indulto? A ver, quien validó el indulto... En desacato? No, a ver, quien validó el indulto fue el colegiado anterior, no nosotros. O sea, el colegiado anterior fue el que examinó todos los detalles del indulto. Yo no lo hice, no lo hicieron mis compañeros tampoco, mis colegas, y ellos determinaron que se había dado correctamente el indulto. Entonces había quedado como una cosa juzgada de un colegiado anterior. Entramos nosotros, tuvimos una alta carga, vino todo el problema del 7 de diciembre, casi nos quedamos sin Estado de Derecho. Entonces ahí fue que nosotros, después de que ya un poco de calma, entre todas las cosas dijimos, bueno, ese tema es ahí, ¿no? Y hay que enfrentarlo. Entonces fue el primer debate, entonces lo ejecutamos, bueno, la mayoría pensamos que sí, y la razón de fondo es, piense usted qué pasaría si cada vez que entra un colegiado nuevo va a evaluar si las sentencias del colegiado anterior eran o no conformes con la Constitución. Si fuera ese el caso, no habría nunca cosas juzgadas. Porque entonces entramos y todo lo que se ha hecho antes, vamos a ver si esto vale, si esto no vale. Así no funciona el país. O sea, eso era cosa juzgada, lo único que había era ejecutar. ¿Y qué pasa con la Corte Interamericana? No estábamos en un caso con la Corte Interamericana, no había un juicio donde estaba de por medio el indulto del señor Fujimori no, era otro juicio. ¿Y qué razón dio la Corte para decir no ejecuten? Señor, si ustedes ejecutan el indulto, van a afectar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Recuerda? Esa era la razón que viene. Entonces, no sé usted, yo en mi vida profesional jamás he escuchado que porque a alguien lo han indultado, han afectado el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de ese delito. Nunca, en mis bastantes años de vida profesional. Es la primera vez que además es un argumento, me parece a mí, con todo respeto, sin verdadero sustento jurídico. Porque ¿qué cosa comprende el derecho de acceso a la justicia? Es acceder a un juez imparcial, a un juicio que sea, procesado de manera célere y adecuada, ¿no? En fin, con el debido proceso. ¿Y qué pasó en el caso de La Cantuta y Barrios Altos? El señor Fujimori fue juzgado, fue sentenciado y estuvo en la cárcel. Entonces ya se cumplió. Entonces, el que se vulnere el acceso a la justicia cuando ya han tenido la justicia y ya ha habido... Eso, como le digo, ¿usted conoce algún caso similar? Donde hayan dicho lo mismo, que por indultar a alguien haya vulnerado el derecho a la justicia, no creo. Lo que yo sí conozco y lo que mucha gente conoce es que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, y no solamente ellos, sino las víctimas de toda esa época convulsa y violenta, no han tenido acceso a la justicia, y la norma que precisa la prescripción de los delitos de lesa humanidad, hay quienes dicen que está restringiendo también ello. El derecho a las víctimas a acceder a una justicia célere. No. A ver, yo creo que está hablando de dos cosas distintas. Mi pregunta es, ¿porque alguien indulten se vulnera el derecho al acceso a la justicia de las víctimas? Eso no existe. ¿Por qué? Porque si fuera así, no habría indultos. En una parte del mundo podrían conceder un indulto si eso va a significar una vulneración de derechos. Entonces, primer punto, el dar un indulto no vulnera el acceso a la justicia si la persona ya fue juzgada, condenada y estuvo en la cárcel. Me parece que ese es el primer punto. El otro punto, que la prevención, ya le he dicho que eso se va a ver en el tribunal y ya. ¿Habría sido diferente si en lugar de un indulto hubiese sido una amnistía? Son dos figuras distintas, ¿no? La amnistía borra culpa y borra pena, borra todo, ¿no? El indulto simplemente dice lo que te queda de pena, ya sales de la cárcel, ¿no? Y lo puedes en libertad. Hubo todo un entrampamiento en ese momento cuando el Tribunal Constitucional valida este indulto, un entrampamiento jurídico incluso, que nuevamente valdría la pena recordar en orden, porque a lo mejor esto puede ser o ya está siendo materia de estudio de muchos estudiantes, abogados, doctorados, porque ustedes le ordenan al juez de Ica, el famoso juez de Ica, que ejecute, que ejecute la liberación de Alberto Fujimori. Sin embargo, el juez de Ica se niega, y ustedes luego ofician al INPE para que el INPE libere. ¿Cuáles son sus apreciaciones, si se pudiera retroalimentar este contexto para que nos quede claro a todos? Porque en ese momento nadie lo tenía claro. Me parece muy bien. Es que son cosas muy técnicas. Nosotros dijimos que el juez de ejecución, que era el juez de Ica, ¿por qué? Porque en Ica empezó el proceso de habeas corpus. Y de acuerdo al Código Procesal Constitucional, ¿quién ejecuta? El juez donde se inicia el procedimiento. Entonces correspondía que él, según sus atribuciones, actuara.
¿Qué hizo el juez de Ica? Bueno, él consideró que habiendo esta resolución, porque no era una sentencia de la Corte, no debería de ejecutar el indulto. Entonces nos devolvió el expediente y que dice también el Código Procesal Constitucional, que la Sala puede directamente ejecutar. ¿Por qué? Porque lo que interesa acá no es la forma, el procedimiento, sino respetar los derechos fundamentales, custodiarlos. Entonces, bueno, si la Sala puede hacerlo, con mayor razón el Tribunal. Entonces, ¿el Tribunal qué hizo? Bueno, haz lo que está establecido en la misma sentencia que no le hemos dado nosotros, pero que era válida. Directamente la orden que no quiso dar al juez la dimos nosotros. No hay más, o sea, hemos cumplido con lo que dice el ordenamiento jurídico peruano. Se lo pregunto porque el juez de Ica sostuvo también de que se requería que la sentencia haya sido estimatoria en su despacho, y él entendía el término estimatoria en el sentido de que debía haberle dado la razón al validar el indulto, lo que ustedes terminaron haciendo, pero como él no había estimado de manera positiva el indulto, entonces no podía él ejecutarlo, porque claramente habría una contradicción. No, yo estoy en desacuerdo con el indulto, pero me pide, porque no lo he estimado, pero me piden a mí ejecutarlo, en ese sentido también me niego. Yo creo que, bueno, ese es su argumento, pero me parece que si así argumentaran todos los jueces, nadie ejecutaría aquella sentencia donde el juez de primera instancia tuvo que actuar. Inicialmente dijo A, va a la superior dice no, estás mal, tiene que ser Z, por decir. Entonces que nadie obedecería, sería el caos. Me parece que ese argumento no es válido en una sociedad que quiera actuar democráticamente, ordenadamente, pero en fin, cada quien tiene su conciencia y actúa conforme a ella, ¿no? Pero no me parece válida su argumentación. Hubo un fundamento jurídico interesante y llamativo en esa sentencia del TC que validó el indulto, en donde de manera expresa y categórica mencionan que durante 6 años y algo más se vulneró el derecho a la libertad de Alberto Fujimori. Le voy a buscar la cita exacta, pero sí hubo el fundamento 13 que específicamente mencionó eso, ¿no? Lo que de manera categórica, comparte usted, se ratifica en todo caso en ese fundamento. A ver, no me acuerdo bien ahora a qué te refieres, a lo mejor ese fundamento hace referencia a que desde que se dio indulto hasta que se está dando la libertad había pasado un tiempo donde se había vulnerado su derecho a la libertad porque ya había sido concedido el indulto y no se ejecutaba. Probablemente sea eso, otra cosa no creo. Sí, acá está. Si conforme a la sentencia de este tribunal de marzo de 2022, efectivamente el fundamento 13, fueron declaradas nulas las resoluciones judiciales que se dejaron sin efecto jurídico al indulto humanitario de 2017, entonces el favorecido Fujimori lleva indultado casi 6 años sin que hasta la fecha se haya hecho efectiva su libertad, lo que constituye una evidente vulneración a este derecho fundamental. Si no han indultado y no ejecutan el indulto, se está vulnerando su derecho. Con lo cual, eventualmente, Fujimori pudo demandar al Estado. ¿Pudo qué? Demandar al Estado. Ay, bueno. ¿Eso en ese momento era viable? Mira, yo creo que a veces hay que pensar en lo futuribles, pero es un señor que ha fallecido, que salió enfermo de cáncer, que tenía mucha ilusión de seguir en la política, pero ya pues la naturaleza es la que manda al final las posibilidades de cada persona. Yo preferiría... Creo que es un tema, como he dicho otras veces, que ya pasó. Ustedes querían hablar del futuro, lo que queremos hacer, y ya creo que al menos para mí, el capítulo del señor Fujimori se ha cerrado, al menos para mí. La persona del señor Fujimori se ha enterrado, respeto al dolor de sus hijos, de su familia. Yo creo que al menos para mí ya eso fue. Correcto. Y sobre las víctimas, la reparación para con ellas. Mire, hay cientos de miles de peruanos, creo, que sufren eso mismo, ¿no? Y es una pena. No es mi competencia pronunciarme sobre todas las indemnizaciones no pagadas, que es una pena, y que deberían de pagarse. ¿Qué le puedo decir? ¿El Tribunal Constitucional puede analizar la tipicidad de un delito? ¿En qué sentido? La subsunción típica. Lo que puede hacer es ver si la motivación que ha dado el juez es suficiente o no, si es aparente o si es real, eso es lo que puede hacer. Se lo pregunto porque hay un proceso constitucional que ha planteado la defensa de Keiko Fujimori en donde le piden al TC analizar la tipicidad del delito de lavado de activos, y hay toda una discusión académica interesante sobre si el TC tiene esas competencias, ¿no? Lo veremos en la sentencia. Eso, y si retruco diciéndole que se trata de una pregunta académica. No. Bueno, en ese escrito citan una sentencia interesante, como un antecedente judicial, un expediente vinculante, en donde sí, efectivamente, cuando se vulneran derechos fundamentales, ¿no? Y lo que ellos alegan es de que se está vulnerando el derecho
a la libertad. Si el test se resuelve a favor, el caso Cocteles se cae. Si resuelve en contra, porque están viendo la nulidad del caso. Si resuelve en contra, eso fortalece la tesis de fiscalía. Muy bien, veremos. Sí, doctora. Pero bueno, pero también si resuelve y al no ser un caso que ha concluido, podrían cometer abocamiento indebido. ¿Quién? ¿Nosotros? Sí. Voy a estudiarlo. Cuando lo estudie podré decir algo. No he leído nada de ese caso. ¿Cometieron abocamiento indebido cuando emitieron la medida cautelar en el caso de Aldo De Vázquez? ninguna manera, de ninguna manera. No. Pero alguien podría decir, el Congreso ya había reconocido las competencias de la Suprema, porque apeló. Sí, y nosotros también la reconocimos. Fue lo que dijimos. Dijimos, o sea, que tratándose de una facultad exclusiva y excluyente del Congreso, el destituir a alguien, el dar la medida cautelar, así en principio parecía una medida excesiva, y que nos parecía más prudente que la Corte Suprema decidiera sobre esa medida cautelar. Nosotros no hemos invadido competencia de nadie, simplemente nos parece una medida de prudencia, porque ante una facultad que en principio es exclusiva y excluyente, parece más lógico que no se hayan puesto una medida cautelar, pero en fin, eso también ya depende del juicio de conciencia de cada juez, y de hecho esa medida cautelar ya no existe, porque ya se han pronunciado sobre el fondo. Entonces ahora tenemos, por eso también ahora la audiencia que será el próximo viernes, vamos a escuchar al señor Aldo Vázquez, que no se le pudo escuchar en Arequipa, porque lamentablemente ahí sí hubo un error en la notificación al señor Vázquez. Le notificaron de la audiencia el día anterior, y claro, él pidió reprogramar, estando nosotros en Arequipa, estando también los procuradores, y además, bueno, era un tercero con derecho a ser oído, pero la solución más razonable es decir, señores, bueno, aquí escuchamos porque ya estamos todos, pero a él le damos una oportunidad después, ¿no?, de que él pueda ser oído. Y eso es lo que va a pasar el viernes. Entonces nosotros respetamos todos los derechos y procuramos respetar los derechos de las personas y actuar en consecuencia. Porque también pudieron sustraerse de la materia en ese caso, ya que lo estaba viendo la Corte Suprema. Sí, también hay muchas posibilidades, pero hay que lograr, hay quienes pensaron así, ¿no? De hecho 3 magistrados pensaban así. Mire, sí. Sí, sí. Bueno, no así, pero pensaban, yo no recuerdo ahorita el voto singular, pero sí pensaban que no debíamos intervenir, pero más que nada, ¿por qué? Porque nosotros hemos dicho, y lo defendemos así, que cuando en el ejercicio de una facultad exclusiva y excluyente el Congreso vulnera derechos fundamentales, la persona que se considera agraviada puede presentar una acción de amparo. Entonces, había la acción de amparo, pero había la medida cautelar. Entonces, no hemos intervenido ante la medida cautelar, ahora queda lo otro. ¿Hay zonas que no pueden ser controladas por la Constitución? ¿Como cuáles, por ejemplo? La inhabilitación, por ejemplo, del Congreso. No sé si no puede ser controlada por la Constitución. ¿Hay zonas Claro, exentas de control constitucional? No, nada, ¿no? Nada. No, o sea, lo mismo, a ver, ¿qué dice la Constitución? Que esta no ampara el abuso del derecho. Sí, ya está. Es decir, cabe la posibilidad que el Congreso en ocasiones abuse de la figura de la inhabilitación. Claro, por supuesto, cabe todos podemos cometer errores y de hecho los cometemos. El Congreso no es infalible, ni nosotros ni nadie, todos nos podemos equivocar. Entonces, la misión del tribunal es que si en esos errores se están vulnerando derechos, salir en defensa de la persona que ha sido agredida de alguna manera. En esta resolución hubo un argumento que sostuvo que el juez de amparo de la Corte, el juez que resolvió el amparo de la Corte Suprema, bueno, tenía una expectativa de ser ratificado por la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Se desliza que podría no ser imparcial. Pero, ¿no es acaso que todos los jueces en realidad van a tener que pasar por ratificaciones ante la Junta Nacional de Justicia? ¿Es un argumento válido como para resolver la cautelar y anular este amparo? No, por eso les digo, o sea, nosotros lo que hicimos fue decir, señores, ante esto que es tan delicado, consideramos que es mejor que lo vea la Corte Suprema. Punto. ¿Por qué? Porque de hecho ese criterio podría llevarme a inferir de que ningún juez podría haber resuelto el amparo porque todos van a ser rectificados por la Junta. No, lo que pasa es que sí todos son, pero me parece que uno de ellos estaba en el proceso mismo de ese momento, es diferente, ¿no? Será manifiesta, próxima, digamos. No, ya era actual, que es diferente, ¿no? Me están en este momento, ellos me están calificando por decirlo así en este momento, ¿no? Es distinto, me parece. Pero bueno, son apreciaciones. El Ministerio Público ha anunciado también de que va a interponer una demanda de inconstitucionalidad apenas se promulgue esta modificatoria al Código Procesal Penal
que le otorga facultades a la Policía Nacional del Perú para que investiguen diligencias preliminares. Eso, doctora, probablemente, a lo mejor, no solamente en el espectro jurídico-político, que a veces le es lejano a la gente. Hay que decirlo, ¿no? A veces por estos entrampamientos jurídicos las personas no logran entender la manifiesta importancia de estos casos legales emblemáticos denominados. Pero esto de aquí tiene que ver con seguridad ciudadana. Claro, sí. Tiene que ver con seguridad ciudadana. ¿Cuáles son sus apreciaciones sobre el tema? Que en cuanto nos llegue, si nos llega, lo resolveremos. Eso sí, o sea, será uno de los temas prioritarios justamente porque estamos todos francamente preocupados por la inseguridad ciudadana, y está relacionado. Hemos tenido 2 reuniones de este Consejo Nacional para la Reforma del Sistema de Justicia, donde intervienen la Presidenta de la República, el Ministro de Justicia, el Presidente de la Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Contralor General, el Fiscal. El Premier está de oyente, aunque no participe, y el Presidente del Tribunal Constitucional. ¿Y qué hemos hecho en estas reuniones? Bueno, ver estos problemas que hay en torno a la administración de justicia, que al final es lo que está dando como consecuencia el problema también de la inseguridad ciudadana. Entonces, no es fácil que nosotros en 10, 15, 20 días, en 2 meses cambiemos todo el sistema de justicia, pero yo lo que he visto en estas personas es una sincera preocupación y deseo de poner fin a estos enfrentamientos y de buscar soluciones. Entonces, el Congreso ya verá si de esta norma no la da. El fiscal de la Nación también ha dado sus argumentos, espero que todos entiendan, ¿no? Y si así no se entienden, tendrá que llegar acá. Pero el diálogo es lo que hace posible la convivencia. Y le digo, en esas reuniones yo veo que el diálogo ha sido constructivo y que hay un acercamiento de posiciones. Confío en que ese acercamiento sea lo que el país necesita para volver otra vez a la calma que teníamos antes. ¿Enfrentamiento se refiere entre la policía y el Ministerio Público? También, de alguna manera, entre el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, o el Ministerio Público y los jueces, en fin. ¿Por qué sueltan a este? Porque el fiscal de la Nación decía, bueno, es que ahorita hay un marco legal que impide a los fiscales solicitar prisión preventiva porque se ha rebajado el número de años de condena. Entonces, para ese tipo de casos no podemos pedir una prisión preventiva. O da otra razón también, ¿por qué no se juzga rápidamente a estas personas que están incursas en flagrancia? Porque la flagrancia ha previsto un juicio breve, rápido, solo para determinados delitos. ¿Cuáles? Conducir en estado de ebriedad, actos de violencia contra la mujer, los 2 graves, pero como muy evidentes. Entonces eso se resuelve rápido. Pero si es tráfico de armas, sicariato, extorsión, tiene que tener un proceso ordinario. Si no, iríamos contra derechos fundamentales. Entonces, es un tema complejo. Entonces hay que ver qué hacemos, porque a todos nos preocupa que alguien que sabemos que es un sicario, un extorsionador, lo sueltan. Bueno, no es porque, aparte de eso, los amenazan, como pasaba en la época del terrorismo. Y no era una amenaza simple, o sea, es una amenaza real a ellos y a sus familias. Empiezan a acosarlos, a llamarlos. Entonces hay que pensar, bueno, ¿qué seguridad podemos dar a los fiscales? ¿Qué seguridad podemos dar a los jueces? ¿Qué hacemos para que esas personas puedan decidir? Entonces, como le digo, es un problema grave, hay una preocupación y se están estudiando los modos de encontrar el mejor camino para que no sigamos en esta angustia de inseguridad. ¿Podríamos reconocer o se podría reconocer al menos que este sistema penal es más equilibrado? ¿No hay una posición protagónica del abogado penalista? ¿Hay un fiscal que conduce y dirige la investigación? ¿No hay un juez instructor? En ese sentido, esa triangulación permite que el proceso sea mucho más garantista que probablemente el que teníamos en el Código de Procedimientos pasado. Puede ser. Yo, la verdad, con toda honestidad tengo que decir que no soy penalista, no conozco a detalle, exacto, soy laboralista, he aprendido, sabía de derecho penal como puede ser un médico de medicina general y que es reumatólogo, lo que puede saber del hígado o del riñón o de otras áreas, sabe. Eso empezaba con derecho penal. Desde que he entrado al tribunal, creo que es una de las especialidades que más he estudiado, porque es lo que más nos llega, habeas corpus. Entonces, no estoy ahorita en condiciones, me parece que sí, pero no puedo decirlo de manera tajante. En materia de derecho laboral, en todo caso, doctora, fíjese que los jóvenes tenemos, y esta es una preocupación de mi generación, tenemos una mirada pesimista sobre la administración pública, sobre la gestión pública. ¿Por qué? Porque esto es tan
evidente, las gestiones en municipalidades, entidades públicas, lo que suelen hacer es, entra en la gestión, contrata locación de servicios. Contrata locación de servicios, se va de su gestión, se van los locadores, demandan reposición, piden sus beneficios sociales, pero luego les tienen que dar la razón. Evidentemente había subordinación, puestos de dirección, etc. Pero ¿qué ocurre? Que cuando quieren reponerlos no tienen dónde. Claro. No tienen dónde. Y peor aún, esta nueva gestión ya viene con esa carga, con ese dolor de cabeza, con esa piedra en el zapato de tener demandas, y él ya contrató a sus locadores. Y ocurre lo mismo. Exactamente. Fíjense, ¿no estamos hackeados? Mire, por eso es que en mi mandato, así como el doctor Morales en sus 2 años de presidencia logró tener ese edificio y que trabajemos en un lugar adecuado, con las comodidades indispensables para el buen trabajo, para mí ya el segundo paso, puesto ese edificio, aquí podemos trabajar en tener, como decía antes, el cuadro de designación de personal en blanco y negro según las necesidades reales. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Normalmente, y lo que pasa ahorita nosotros, necesitamos más personal y no puedes contratar a la gente bajo el régimen del 728, no lo puedes contratar, porque no tienes presupuesto, la ley te lo impide, es responsabilidad penal si lo haces. Entonces, ¿qué hacen? Pues recurren a la ocasión. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cada entidad? Sincerar sus cifras. Necesito estas personas. Y vemos cómo conseguimos los fondos. Pero no, mientras que no se haga eso, de analizar el cuadro de asignación de personal, presentarlo ante el Congreso, hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas y decir, señores, si ustedes quieren una justicia célere en materia constitucional, requerimos este cuadro de personal. Yo creo que eso tiene que hacer en todas partes, en las municipalidades y en todos sitios, porque si no, como bien dices, hay un abuso en la contratación. Y no solamente pasa en el sector público, lo que más duele es que el sector público es el que tiene más dinero, porque el Estado es el empleador con más dinero. Y la gente joven aspira a una carrera profesional allí y a veces se ve, no sé, con las alas rotas porque no encuentra la protección de vida, ¿no? Y en el ámbito privado, el Estado es muy exigente a través de SUNAFIL en que se cumplan todas las normas, sí, pero a veces es una ley del embudo, porque él no cumple esas leyes, con todo respeto, no digo que todas las entidades ni mucho menos, pero sí hay entidades que no cumplen y después al privado le exigen muchísimo. Y como lo veníamos conversando fuera de cámaras, el Estado es el mayor empleador de este país, es quien más puestos de empleo provee. Por eso yo creo que tenemos, por un lado, yo diría como cierre de esta entrevista, si me permites, ¿no? Mirar el futuro con esperanza. Tú mismo has manifestado justo en blanco y negro las dificultades que tiene la gente joven para ser contratada en el Estado. Yo quiero contribuir a solucionarlo aquí, en el Tribunal Constitucional. Queremos administrar justicia con celeridad. Confíen en que aunque nos han elegido en el Congreso, nosotros no somos un apéndice del Congreso, porque en todos los países donde hay Tribunal Constitucional normalmente interviene el Congreso y otros poderes del Estado en elegir a los jueces. En nuestro caso ha habido un largo concurso público, ¿no? De méritos objetivos. Entonces, no hay un deber de gratitud con el Congreso y, en ese sentido, sino de ingratitud más bien. Exactamente, y de lealtad con la Constitución y la conciencia. ¿El TC hoy es un órgano autónomo? Totalmente, y lo verán que a veces le daremos la razón al Congreso cuando la tenga y después no se la daremos cuando no la tenga. ¿El Ministerio Público es un órgano autónomo? Es un órgano autónomo, esperemos que en las leyes, esperemos que en la práctica también lo sea. ¿La Policía Nacional es un órgano autónomo? Bueno, todos se supone que son autónomos, pero ya hay muchísimos buenos policías, muchísimos buenos militares. Lamentablemente los malos policías hacen mucho daño a toda la organización. Esa es la pena. ¿Es autónomo o le pertenece al Ministerio del Interior? Bueno, el Ministerio del Interior, claro. Por eso digo, la medida que el Ministerio del Interior es autónomo, también la policía en ese sentido es autónoma, ¿no? Porque depende del Ministerio del Interior. Y ya para finalizar, doctora, 2 minutitos, por favor, le rogamos de su tiempo. Hay casos pendientes, entre ellos, por ejemplo, también el caso del expresidente Martín Vizcarra. Usted ha adelantado que se trata de una dictadura, vivimos un tiempo de dictadura, porque no existe la figura de la denegación fáctica. Efectivamente. Correcto. Efectivamente. ¿Podremos coincidir o podremos a lo mejor discrepar? No, pero independientemente de eso, ¿eso no es un adelantamiento de opinión? No, yo lo que he dicho es, ya hay una sentencia, y la sentencia que ha dicho que no existe la denegatoria fáctica de confianza. Consecuencia, si se ha cerrado el Congreso en base a una figura que no existe en la Constitución, 2 más 2 son 4. Lo que se ha hecho es un golpe de Estado que está fuera del ámbito constitucional. Una resolución administrativa
como la que emitió el juicio político contra Vizcarra, No. puede restringir derechos políticos. O sea, claro, si hay una inhabilitación, indudablemente, ¿no? De alguna manera. Aunque la Corte Interamericana y la Convención también sostengan, por ejemplo, de que los derechos políticos solo pueden ser restringidos mediante sentencia judicial firme. Bueno, ya, si eso llega al tribunal, ya lo veremos. Muchísimas gracias, doctora, por su participación. Bueno, se viven tiempos convulsos. Sí. El Tribunal Constitucional y su gestión tienen una altísima carga, grandes desafíos. Esperemos que los pueda cumplir en 2 años. Y si no, porque a veces el tiempo es tirano para todos, que pueda dejar una buena hoja de ruta como para que las futuras gestiones también puedan seguir esa misma perspectiva suya, doctora. Efectivamente, ese es nuestro deseo y de verdad confiamos también en que el periodismo contribuya a serenar los ánimos, porque hay mucha violencia verbal, en las redes se insulta mucho a las personas, no se admite una posición contraria y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Tenemos que aprender a convivir con personas que piensan diferente que nosotros y tratarlas con respeto y aprecio, porque no podemos ser enemigos del que no piensa como nosotros. Eso yo diría que sea, y en el tribunal procuraremos, como he dicho, hacer las cosas con prontitud, con rectitud y confiamos en el apoyo también que podamos recibir en ese sentido, de los medios que necesitamos para conseguirlo. Claro que sí, estoy completamente convencido de que esta entrevista ha sido clara y las cosas que usted has podido explicar también para toda la comunidad jurídica y personas que nos siguen, que no necesariamente estudian Derecho, pero que tienen un marcado interés por noticias de índole jurídico. Muchísimas gracias, doctora, por participar. Un gusto. Queridos amigos, nos vemos en una próxima entrevista aquí en el portal jurídico más visitado de todo el Perú, LP, Pasión por el Derecho. Hemos contado con la doctora Luz Pacheco Serga, presidente del Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución política de este país, que tiene hartísimo trabajo en estos 2 años de gestión. Por supuesto que nosotros desde LP vamos a observar con muchísima atención para compartir las noticias, fundamentos jurídicos y de esa manera poder generar eso que buscamos en LP desde un espacio como este, generar academia y educar, hacer pedagogía, que también es un rol de los medios de comunicación de este país. Nos vemos en una próxima entrevista. Permiso.